resiste el mensaje de liberación que Dios declara sobre ti. Por eso muchas veces cuando tú empiezas a servir a Cristo, como que se levantan cosas. Vienen de buena primera, viene la enfermedad. Empiezan a venir problemas en el trabajo. Una hermana que se venía congregando, le chocaron el carro 2 o 3 días atrás, un hombre que se llama La Luz. Porque cuando Dios te va a hacer libre de una presión, el faraón se levanta a resistir esa palabra. Pero Dios manifiesta su poder a favor de su pueblo. Cada vez que el faraón resistió el mensaje que Dios le dio a través de Moisés, Dios mandaba plagas. Él hizo que las aguas del río Nilo se tornaran en sangre. Y entonces cada vez que Dios mandaba plaga, vas a ver ese ciclo en el libro de Éxodos, Faraón mandaba llamar a Moisés y Aarón para hacerles una oferta. Ten cuidado con las ofertas que te hacen. Porque incluso aquellas cosas que suenan buenas, no es necesariamente la voluntad de Dios para ti. Y si tú aceptas las ofertas del diablo, pierdes la autoridad espiritual. La pierdes. Mira, en el nombre de Jesús, tú tienes autoridad suprema sobre las obras del diablo. Yo te digo la verdad, yo no le tengo miedo al diablo. Yo me tengo miedo a mí. Yo le tengo miedo a mi carne. Porque cuando tú estudias la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que el diablo obedece el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Entonces, a ti y a mí, como pueblo de Dios, Dios nos ha dado autoridad suprema en el nombre de Jesús. Ahora, ten cuidado con los accesos. Ten cuidado con las puertas abiertas. Porque el diablo entra donde se le invita. Donde se le abre la puerta, ahí viene el diablo a traer enfermedad, a destruir tu matrimonio, tu hogar, a robarte tus finanzas. Vamos a ver esta mañana rapidito las ofertas que el faraón le hizo a Moisés. Yo quiero que tomen nota de esto, porque esas son las mismas ofertas que el enemigo te va a hacer a ti y a mí, para que perdamos la autoridad espiritual. Tú no puedes reprender aquello que tú practicas. ¿Estamos entendiendo esto? Tú no puedes tener autoridad espiritual sobre aquello que tú invitas a tu vida. Por eso, para caminar en esa autoridad espiritual, tenemos que rechazar todas las ofertas que el diablo nos hace en el nombre de Jesús, así como lo hizo Moisés en el libro de Éxodo. La primera oferta es esta. El diablo te va a ofrecer que tú adores y que tú sirvas a Dios desde su territorio. Desde su territorio. Vete a Éxodo capítulo 8, versículo 25 al 27 para que lo veas. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios como dentro del país. En otras palabras, el faraón le ofreció a Moisés: yo no tengo problema con que tú adores a Dios, siempre y cuando tú lo hagas desde mi territorio. Pero Moisés rechaza la oferta. En el versículo 26 le dice: no conviene que lo hagamos así, porque ofreceríamos como sacrificio al Señor lo que es abominación a los egipcios. Si sacrificáramos en presencia de los egipcios lo que para ellos es una abominación, ¿no nos apedrearían? Iremos 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor según Él nos diga. Quiero que entendamos esto, porque esto es algo bien poderoso. Dios le había dicho a Moisés que él quería que su pueblo saliera de Egipto, que viajaran por el desierto 3 días y que entonces le ofrecieran adoración allí donde él dijo. Y ahora el diablo viene y dice: bueno, ustedes pueden adorar a Dios, yo no tengo problema, pero háganlo aquí, háganlo en mi país, háganlo en mi territorio. Y mira, lo mismo te va a decir el diablo a ti y a mí. El diablo te va a venir y te va a decir: yo no tengo ningún problema con que tú adores a Dios. Yo no tengo ningún problema con que tú sirvas a Dios. Yo no tengo ningún problema con que tú vayas a la iglesia. Pero hazlo desde mi territorio. Tú puedes ir a la iglesia los domingos, pero tú tienes que regresar a mi territorio después de la iglesia. Y tú tienes que seguir viviendo conforme al sistema del mundo. Tú tienes que seguir viviendo conforme a las creencias y a los valores del mundo.
Tú puedes seguir yendo a la iglesia a adorar a Dios los domingos, pero de lunes a sábado tú me vas a servir a mí. Tú puedes seguir robando, tú puedes seguir en inmoralidad sexual, tú puedes seguir diciendo mentiras, tú puedes servir a Dios desde mi territorio. Pero el problema es que mientras servimos a Dios desde el territorio de Satanás, perdemos la autoridad espiritual. Perdemos la autoridad espiritual. Por eso Moisés rehusó la oferta y le dijo: no, Señor, no conviene que hagamos así, porque si sacrificamos en presencia de los egipcios, le dijo, lo que para ellos es una abominación, no nos apedrearían, le dijo Moisés a Faraón. Y esto es lo que pasa, señores, cuando queremos servir a Dios desde el territorio del mundo. Perdemos la autoridad espiritual y terminan aprediándonos. ¿Cuántos cristianos están siendo aprediados por el mundo? ¿Por qué? Porque quieren servir a Dios desde el territorio del mundo. Y cuando servimos a Dios desde el territorio del mundo, perdemos la autoridad espiritual. Por eso es que tú reprendes la enfermedad y la enfermedad no se va. Porque estás sirviendo a Dios y sigues viendo pornografía en las redes sociales. Por eso es que se te ha levantado un problema en tu trabajo y no consigues la justicia, porque quieres servir a Dios y continuar diciendo mentiras en tu línea de negocio. Cuando servimos a Dios desde el territorio del mundo, perdemos la autoridad espiritual. ¿Y qué pasa? El mundo termina apedreándote. Los incrédulos terminan apedreándote, porque déjame decirte que tu enemigo no es tu vecino. Tu enemigo no es tu esposo, tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no es tu jefe. La Biblia te dice que tú no estás peleando contra sangre ni carne. Tú estás peleando contra el reino de Satanás. Tú estás peleando contra demonios. Tú estás peleando contra la muerte y la enfermedad. Y eso no se puede derrotar a menos que tú camines en la autoridad que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Y para caminar esa autoridad tú no puedes servir a Dios desde el mundo. Tú no puedes venirle el domingo a adorar a Dios y seguir fornicando de lunes a sábado. Tú no puedes venir el domingo a adorar a Dios y seguir tomando ron y tomando cerveza los sábados por la noche. Porque vas a perder la autoridad espiritual. El mundo te va a terminar apedreando. La enfermedad, la pobreza, problemas en tu hogar te van a terminar apedreando. Para caminar en autoridad espiritual, tú necesitas moverte. De ahí, yo necesito moverme. Tú necesitas moverte. Salir del sistema del mundo, de los principios del mundo, y moverte al reino de Dios, el reino de la luz. Porque Dios nos llama como su pueblo a movernos. Tú tienes que cambiar ciudadanía. Tú no puedes seguir tu cultura. Mira que a mí me gusta la cultura. Mira que a mí me gustan mis tradiciones cubanas. Yo soy cubana. A mí me criaron en un hogar cubano. Y hay cosas en mi cultura que a mí me encantan. A mí mis padres me enseñaron el valor de la familia. El valor de trabajar duro y honestamente para ganarme un pan. Pero hay cosas en mi cultura que no se alinean a la Biblia. Y por eso yo tengo que renunciar a ellas en el nombre de Jesús. Porque ahora tú y yo tenemos una nueva ciudadanía. Y es la ciudadanía del reino de Dios. Tu ciudadanía no es de este mundo. Ya yo no soy cubana. Ya tú no eres puertorriqueño, ya tú no eres colombiano y tú no eres hondureña. Ahora tú eres un ciudadano del reino de Dios. Ahora tú eres una ciudadana del reino de Dios. Y la lealtad tuya tiene que ser a la palabra de Dios. La lealtad tuya tiene que ser a Jesucristo, tu Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas. Dios te está llamando a salir de las tinieblas. Dios te está llamando al salir del pecado. Dios te está llamando a salir de tradiciones y enseñanzas que no se alinean a la palabra de Dios. A salir, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios te llama hoy
que tú salgas del mundo. Tú no puedes adorar a Dios solamente los domingos y vivir el lunes al sábado como te da la gana, porque has perdido tu autoridad espiritual. Por eso es que estás enfermo, por eso es que estás enferma, por eso es que hay tantos problemas en tu hogar, porque has perdido la autoridad espiritual. Pero haz como Moisés. Moisés sabía que para poder caminar en un desierto, escúchame bien, y sobrevivir las condiciones peligrosas de un desierto, él necesitaba caminar en autoridad espiritual, porque si no iba a perecer. Igualmente tú y yo vivimos en un mundo que está lleno de maldad. Vivimos en un mundo donde hay pecado, donde hay muerte, donde hay enfermedad. Vivimos en un mundo donde Satanás es el Dios de este mundo. Y para poder sobrevivir en este mundo, tú y yo necesitamos caminar en la autoridad espiritual que se nos ha dado en el nombre de Jesús. Pero para eso tienes que salir del mundo. Para eso tienes que renunciar al pecado. Tienes que sacar al diablo de tu hogar. Tienes que sacar la idolatría de tu hogar. Tienes que renunciar a la inmoralidad sexual. Tienes que dejar la droga, el alcohol. Tienes que dejar la pornografía y entrar al reino de Dios para que camines en esa autoridad espiritual. En el nombre de Jesús. Esa fue la primera oferta. Sirve a Dios. Yo no tengo problema con que tú sirvas a Dios. Yo no tengo problema con que tú seas un pastor. Yo no tengo problema con que tú prediques la palabra, siempre y cuando lo hagas desde mi país, dijo Faraón, y lo hagas desde mi territorio. Pero yo digo hoy, y yo oro para que tú digas lo mismo que dijo Moisés. No, Señor, yo no lo acepto. Yo no acepto servir a Dios desde tu país. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y yo me mudo del reino de la tiniebla al reino de la luz, al reino de Dios. Oferta número 2. Y esta es muy importante. Y quiero tomar unos minutos para hablar de esto esta mañana. La oferta número 2 fue esta. Yo no tengo problema con que tú sirvas a Dios, pero deja tu familia atrás. Fue lo que le ofreció Faraón. Éxodo capítulo 10, versículo 8 al 11. Dios vuelve a mandar plaga. Cada vez que él se rehusaba a aceptar el mensaje de Dios, que fue: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Cada vez que él se rehusaba, Dios mandaba plagas. Primero le hace la oferta: ok, tú puedes servir a tu Dios desde mi país. Moisés rehúsa esa oferta y entonces Dios vuelve a mandar plagas y plagas y plagas, para hacer que el corazón de Faraón se alinee al mensaje de libertad. Y después de unas plagas, Faraón vuelve a llamar a Moisés, Aarón, y ahora le hace una segunda oferta. Mírala en Éxodo capítulo 10, versículo 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el Faraón, el cual les dijo: anda y servid a Jehová vuestro Dios. ¿Y quiénes son los que hay de ir? Y Moisés le dice: hemos de ir con nuestros niños y nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Dios. Y él le dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Míralo. ¿Cómo? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Dice Faraón: no será así. Id ahora vosotros los varones. Mira la estrategia del diablo. Separando la familia. Separando a la mujer del hombre. Separando a los hijos de la familia. Separando a los hijos del hombre y la mujer. Dijo: no será id. Id vosotros los varones y servir a Jehová. Por esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Y Moisés nuevamente, como hombre de Dios, rehúsa esta oferta. Rehúsa y le dice: no nos vamos así. Yo no voy a dejar atrás a las mujeres. Yo no voy a dejar atrás a los niños. Yo no voy a dejar atrás a nuestros hijos. Yo no voy a dejar atrás a nuestras hijas. La familia, los hijos, los viejos, los nietos se van también con nosotros en el nombre de Jesús. Satanás divide la familia. Él no tiene problema, escúchame bien, con que tú sirvas a Dios, pero que tú dejes tus hijos atrás sirviendo al mundo.
Moisés no aceptó la oferta del diablo y se plantó y firme y dijo, no, Señor, todo el mundo se va conmigo. Las mujeres se van, los niños se van, los hijos se van, las hijas se van y los viejos se van también. Esta es, escúchame bien, iglesia, esta es la determinación que tú como padre y como iglesia tenemos que tener en estos tiempos. Que no solo nosotros vamos a servir a Dios, sino también nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a servir a Dios de la gloria. Debemos estar dispuestos a perder nuestros hijos al mundo para que sirvan a Dios. No dejes que tus hijos se queden jugando pelota el domingo por la mañana. Que tus hijos se pierdan el mundo para servir a Dios. Los domingos tú no dejes que ninguna actividad se meta por el medio, pero coge a tus hijos y tú dices como la autoridad espiritual que Dios ha puesto en el hogar. Aquí como familia, los domingos vamos a la casa de Dios a servir a Dios como familia. Porque mira, el ser padre es una bendición, pero es también una gran responsabilidad delante de Dios. El Salmo 127, versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, casa de estima el fruto del vientre. Dios te ha llamado, papá y mamá, a que tú guíes a tus hijos en el camino del Señor. Es una responsabilidad. Tus hijos no te pertenecen. Tus hijos es un regalo, es una bendición que Dios ha confiado en tus manos. Porque gran parte de lo que va a ser ese niño mañana, gran parte de lo que va a ser esa niña mañana, depende de lo que tú estás sembrando en su corazón. Si estás sembrando el mundo, si estás sembrando orgullo, materialismo, eso van a ser el día de mañana. Pero si hoy cuando son niños, tú siembras la palabra de Dios en ellos, tú los traes a la casa del Señor a servir a Jesús como familia, te garantizo que aunque pasen por una etapa de rebelión, más tarde o más temprano, esa semilla va a echar fruto en sus vidas. Por eso cuando los niños están chiquitos y menores, los padres tienen que traerlo a la iglesia. Tienen que hacer devocionales en la casa como familia. Adorar a Jesús, orar juntos como familia cuando los niños son chiquitos. Orar por sus niños, orar por sus hijos, por sus hijas. Y no solamente eso, darle buen testimonio en el hogar. Porque que no te vean a ti adorando a Jesús el domingo por la mañana y después tú llegas a la casa y te ven gritándole y maltratando a tu esposa. Que no te vean a ti, mujer, adorando a Dios por la mañana los domingos y después de semana te vean a ti faltándole respeto a tu esposo delante de ellos. Eso no sirve. Tenemos que predicarle a nuestros hijos, no solamente de palabras, pero que ellas vean el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Como hombre, que te vean amando a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Que te vean trabajando duro y luchando por tu familia. Y trabajando decentemente para ganar el sustento de tu hogar. Como mujer, que te vean como una mujer de oración. Que no te vean como una mujer chismosa, ni bochinchera, hablando mal de todo el mundo en tu hogar. Porque hay que predicarle a los niños, no solo de palabras, ellos tienen que ver el carácter de Dios, el testimonio de ser cristianos en nuestro hogar. No dejes tus hijos al sistema del mundo. No dejes tus hijos a las escuelas. Tienes que involucrarte en lo que le están enseñando a tus niños en las escuelas. Tú tienes que ver los libros que le están dando en las escuelas. Tú tienes que ver las tareas que le están mandando a hacer. Tú no dejes que la escuela le enseñe la educación sexual a tus hijos. La educación sexual es la responsabilidad del padre y la madre en el hogar. Que tú le enseñes valores cristianos. Que tú le enseñes una vida moral cristiana a tus hijos. Debemos corregir y disciplinar a los niños. Porque eso es lo que la Biblia nos manda. Hacerlo con amor, hacerlo con gracia, sin abusar. Pero sí tenemos que corregir a nuestros hijos y darle disciplina. La Escritura nos dice que Dios como Padre, que es tu Padre, Él disciplina a sus hijos por amor. Dice la palabra, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda.
Porque el Señor disciplina a los que ama. Azota a todo al que recibe como hijo. La disciplina es amor. Quiero que entiendas eso esta mañana. Muchos padres tienen la mala costumbre de que, ay, déjame no disciplinar a mi hijo porque se me va de la casa. Si se va de la casa, que se vaya de la casa. Tú haz lo correcto delante de Dios, que Dios se va a encargar de ellos. ¿Dónde vas a vivir como están viviendo en tu hogar? Te garantizo que cuando tengan que pagar renta, tengan que cocinarse ellos mismos y tengan que lavarse su ropa, a los 3 meses van a regresar a tu hogar. Tú no puedes permitir que un hijo te intimide. Tú no puedes permitir que un hijo te controle, ni te manipule, ni te amenaza. Tú honra la sabiduría de Dios en tu hogar, que Dios se va a encargar de ellos. No le aguantes mala crianza a un hijo ni una hija. Porque si tú le aguantas mala crianza, eso quiere decir que su esposo el día de mañana se la va a tener que aguantar. Eso quiere decir que su esposa el día de mañana le va a tener que aguantar la misma mala crianza. Eso quiere decir que su jefe, que sus amistades, que sus pastores le van a tener que aguantar la misma mala crianza que tú estás permitiendo en el hogar. La disciplina es amor. Y la Biblia nos llama como padres a disciplinar y a corregir a nuestros hijos con la autoridad de Jesús. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mira eso, mira la sabiduría de la Biblia. En otras palabras, cuando un padre o una madre no corrige y no disciplina a un hijo, la Biblia dice que lo está aborreciendo. Mas al que lo ama, desde temprano lo corrige. Corrige a tus niños en tu hogar. Cuando las maestras de la escuela te llamen a darte una queja de tu hijo, no te pongas brava con el maestro o la maestra. Corrige a tu hijo con amor, con gracia, sin abusar. Pero sí corrige, porque esta es la palabra de Dios y te está diciendo en esta mañana que esto es amor. Si tú le aguantas mala crianza a tus hijos, entonces los demás se lo van a tener que aguantar. Porque los niños en gran parte son el reflejo de lo que pasa en el hogar. Yo fui directora de un preescolar por muchos años antes de que Dios me llamara a ser pastor. Y déjame decirte, yo miraba a un niño y yo miraba el comportamiento de un niño y yo sabía lo que estaba pasando en ese hogar. Por ejemplo, niños que sufren de inseguridad, de miedo, que no tienen habilidad de socializar. La gran mayoría de las veces vienen de hogares donde hay mucha pelea, donde hay mucha disensión, mucha división y mucho pecado. Entonces los niños es como una plantita que Dios ha puesto en tu mano, que del momentito que tú siembras la semillita, tú tienes que echarle agua a esa plantita, tú tienes que echarle abono a esa plantita. No esperes a que crezca para corregir, no esperes a que tus hijos lleguen a 30 años y a 40 años para querer hacer lo que no hiciste cuando tuvieron 2 años. Si tienes niños en tu casa, este es el momento de sembrar la semilla de la fe en ellos. Este es el momento de empezar a guiarlos por los caminos del Señor. Este es el momento de corregir. Este es el momento de disciplinar para que el día de mañana sean hombres y mujeres de moral, de bien, que sirvan a Dios. Estamos como padres llamados por Dios para enseñar y modelar valores cristianos honrados a nuestros hijos. No críes vagos en tu hogar, porque eso no es amor. Yo le doy gracias a Dios por el padre que yo tuve, que ya se fue con el Señor. Pero él fue un hombre muy trabajador toda su vida. Y él nos dio el ejemplo a mí, a mis hermanos, de que en la vida hay que trabajar duro. Y hay que trabajar honestamente y honradamente para tener un techo y para poder tener sustento para tu familia. Tú no crías un vago en tu hogar, porque a los vagos Dios no bendice. Ya cuando nosotros cumplimos la mayoría de edad, mi papá nos dijo, aquí en esta casa se hacen 2 cosas. O usted va a la escuela, a la universidad a estudiar y yo le pago los estudios y yo le voy a dar comida, le voy a dar ropa, le voy a dar casa mientras esté estudiando a tiempo completo. Pero el que no estudie en esta casa se tiene que ir a trabajar, porque yo aquí no mantengo vagos. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque yo toda la vida, desde que tenía 18, 19 años, he trabajado durísimo
para ganarme el pan de cada día. Yo tengo un hermano que es muy trabajador, que trabaja muy duro y honestamente por levantar a su familia. Igualmente mi hermana es una mujer muy trabajadora que trabaja muy duro y muy honestamente para sacar a su familia adelante. No críes vagos en tu hogar. No le estés dando a tu hijo todo lo que pide. Todo lo que pide por esa boca. Porque ¿sabes qué? Estás corrompiendo el corazón de ellos. El día de mañana se van a creer como hombres y mujeres que se lo merecen todo. Que se creen que se lo merecen todo. Van a creerse como hombres y mujeres que a menos que se pongan ropa de marca y tengan carros de marca, nada le dan valor. No crees eso en el corazón de tus hijos. Enséñale como padre y madre a ganarse el pan de cada día honestamente y arduamente, porque eso Dios lo bendice. Esta debe ser la base de nuestra educación para nuestros hijos. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Tú sabes lo que te está diciendo la Biblia ahí? Siembra fe en tu hijo ahora cuando son niños. Siembra la palabra de Dios. Llévalos a la iglesia contigo todos los domingos a adorar a Jesús y a servir a Dios. Que tu hijo sea parte del ministerio de niños de tu iglesia. Yo oro que pronto en nuestra iglesia podamos levantar un ministerio de niños donde podamos enseñar la palabra de Dios a los niños. Siembra la palabra de Dios en tus hijos ahora. Porque mira, venga lo que venga, más tarde o más temprano, van a echar fruto. Es verdad que los hijos pasan por etapas. No quiero dejar a padres condenados en esta mañana. Porque quizás tú criaste a tus hijos en la iglesia. Quizás oraste por ellos, compartiste la palabra en el hogar y ahora han llegado adultos y se han apartado del Señor. Porque los hijos pasan por periodos. Tú los pasaste y yo también, como jóvenes. Pasamos por periodos de confusión, periodos de rebelión, donde las hormonas están disparadas todo lo que da. Y muchas veces caen en cosas que no deben caer. Pero mira la promesa que Dios te da en esta mañana. Te dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué te quiere decir la Biblia con esto? Que si tú plantas la palabra de Dios en el corazón de tus hijos, aunque pasen por una etapa de rebelión, aunque pasen por una etapa que se alejen del Señor, más tarde o más temprano, esa palabra va a echar fruto y ellos van a servir a Jehová. Gloria a Dios por eso. La palabra de Dios nunca regresa vacía, dice el libro de Isaías. Si tus hijos se han apartado del Señor, yo quiero alentarte en este día, que no te desanimes, que tú sigas orando por ellos, que tú sigas orando en el hogar, que tú sigas compartiendo la palabra de Dios, que sigan viendo el testimonio de Dios en ti, que te sigan viendo adorando a Dios, que te sigan viendo yendo a la iglesia, que te sigan viendo sirviendo a Dios, porque más tarde ellos van a regresar a la casa del Padre en el nombre de Jesús. No dejes a tus hijos afuera. Moisés rehusó la oferta. Dijo, no, de aquí nos vamos todos. Esto de separarse los varones de las mujeres no va. Eso es lo que el diablo ha hecho hoy en día y lo está haciendo en la iglesia, donde está separando al hombre de la mujer. Mira, yo creo en el ministerio de hombre y yo creo en el ministerio de la mujer, pero a la misma vez el hombre y la mujer tienen que congregarse juntos a servir a Dios y a recibir la palabra de Dios juntos. No puede haber divisiones en el reino de Dios. No puede haber separación entre hombre y mujer. No puede haber separación entre la generación vieja y la generación adulta. No puede haber separación entre los niños y los adultos. Porque en el reino de Dios dice la palabra de Dios que todos somos uno en Cristo Jesús. No dejes a tus hijos atrás. La iglesia no puede dejar a los niños atrás. La iglesia no puede dejar la generación joven atrás. Tenemos que levantarnos como padres y madres espirituales que somos. Todos somos padres y madres espirituales. Quizás tú no tengas hijos naturales, pero Dios te ha llamado a ser un padre espiritual para alguien. Quizás tú no seas una madre natural, pero Dios te ha llamado a ser una madre espiritual para alguien. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, no es una institución ni es una corporación. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, donde los huérfanos encuentran padres y madres espirituales, donde los solos, las viudas, encuentran familia de Dios en la tierra. Entonces no dejes a tu familia atrás, no dejes a tus hijos atrás. Si son adultos, sigue orando por ellos.
Sigue sembrando la palabra de Dios en ellos. Sigue sirviendo a Dios. Sigue adorando a Dios. Únanse como matrimonio para orar por sus hijos, para hacer devocionales en el hogar, para darles testimonio. Que el amor de Cristo fluya en ti. Que la gracia y la misericordia de Cristo fluya en ti. Que cuando ellos vengan a verte a tu casa, ellos digan, ay, pero mami tiene algo diferente. Papi tiene algo diferente. Que sea la paz de Dios en ti. Que sea el amor de Jesucristo en ti. Que sea la sabiduría de Dios en ti. Porque a la larga, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y en el tiempo de Dios, tus hijos van a servir a Dios. Tus hijos van a venir a la iglesia contigo. En tu hogar se va a honrar a Jesús y a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y la última oferta la vemos en Éxodo, capítulo 10, versículo 24. La última oferta. Mira las áreas por donde el diablo entra. Quiero que vean esto. Primero, el diablo ataca tu posición. No es en todo lugar que tú vas a tener la bendición de Dios. Tú tienes que estar en el lugar donde Dios te llama. Y ahí viene la bendición de Dios. Y Dios te llama a dejar el mundo. Dios te manda a dejar el sistema del mundo. Dios te manda que no sigas la mayoría del mundo que está perdido, pero que pases al reino de Dios. Que no seas solamente oidor de la palabra, pero que seas hacedor de ella. Número 2, el diablo viene a dividir tu familia. Que tú sirvas a Dios, pero que dejes a tus hijos y a tus hijas atrás. Y número 3, el diablo viene a que tú dejes tu dinero atrás. Mira la oferta. En Éxodo capítulo 10, versículo 24, dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vosotros, vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. En el versículo 26 le dijo Moisés: nuestro ganado, y en la época bíblica el ganado representaba finanzas, porque en esta época bíblica muchas de las transacciones financieras se hacían a través de ganado. So, el ganado aquí representa tu dinero, representa tu finanza, tu economía. Nuestros ganados irán también con nosotros, le dijo Moisés. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar, ¿para qué? Para servir a nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. El dar para la obra del Señor en la tierra es un acto de adoración y de servicio. Y por favor no te desconectes de este video, porque yo sé que muchos de ustedes cuando le hablan de dinero se desconectan. Pero es que la Biblia habla de esto. Y como pastores tenemos que enseñarlo. Yo no te estoy pidiendo un kilo porque Dios se ocupa de mí, porque Dios se ocupa de su iglesia. Pero como ministra del Evangelio tengo la responsabilidad delante de Dios de enseñarte el consejo completo de la Biblia. No solamente lo que queramos oír. Mira lo que le dijo Moisés en el versículo 26. Dice: nuestro ganado irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar. ¿Para qué? Para servir a Jehová nuestro Dios. El sembrar en el reino de Dios, el dar tu diezmo y tu ofrenda, es una forma de adorar a Dios. Es una forma de servir a Dios. Porque yo no estoy haciendo el ministerio por el dinero. Y mira, aunque tú hayas visto testimonio de pastores malos, porque es verdad que los hay, no te lo voy a negar. Hay pastores que se cogen el dinero para vivir como millonarios. Pero porque tú hayas visto de eso, hay muchos más que son honestos. Lo que pasa es que siempre el diablo agrandece y le da luz al pecado. Pero las cosas buenas el diablo las oculta. ¿Tú ves? Pero sí hay muchos hombres y mujeres de Dios que están sirviendo a Dios honestamente. Y que sirven a Dios no para hacerse millonarios, sino porque quieren obedecer el llamado de Dios en su vida y rescatar almas del pecado y de la muerte. Entonces no permitas que porque has visto un mal testimonio, esto traiga confusión y rebelión a tu corazón. Porque la Biblia claramente habla de que Dios bendice al dador alegre. El diezmo es una forma. ¿Y qué es el diezmo? Bueno, la Biblia habla del diezmo y es el 10% de lo que tú ganas. El 10%. Y la Biblia dice que cuando somos obedientes con el diezmo, esto protege nuestras finanzas del devorador. Vete al libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 10 y 11. Mira lo que dice la palabra de Dios.
Traer los diezmos al alfolí. Como te expliqué, ya te expliqué lo que es el diezmo. Es el 10% de todo lo que ganamos. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto. ¿Sabes que esta es la única vez que Dios te dice probarme? Mira si Dios está poniendo su nombre detrás de esta promesa. Él te dice, pruébame si lo voy a hacer o no. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, cuando tú eres fiel en traer diezmos y ofrendas a la obra de Dios, Dios te dice, yo me comprometo contigo a bendecirte, a prosperarte y me comprometo a proteger tu dinero para que el diablo no te lo robe. Y hoy en día más que nunca necesitamos esta promesa, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles económicamente. La economía de la mayoría de las naciones está en problemas. Pero tú no tienes que ser como el mundo. Al pueblo de Dios, aunque el mundo esté en escasez, el pueblo de Dios te bendice, al pueblo de Dios, Dios lo prospera, y en las finanzas del pueblo de Dios, Dios las protege de cualquier cosa que esté pasando en el mundo. Dios nos manda a ser fiel con el diezmo y con la ofrenda, porque Él quiere que tú y yo seamos mayordomos de nuestro dinero y no dueños de nuestro dinero. ¿Vemos la diferencia? ¿Y el diezmo para qué se usa? Bueno, el diezmo, conforme a la sabiduría de la Biblia, se usa en la iglesia. El diezmo se siembra en la iglesia que te está alimentando, en la iglesia que está haciendo la obra del reino de Dios en tu comunidad, la iglesia que ora por ti, la iglesia que te va a visitar al hospital, la iglesia que te da consejería cuando tú tienes problemas en tu vida y en tu matrimonio. Ahí es donde va el diezmo, porque el diezmo se usa para pagar los gastos de la iglesia. Todas las iglesias tienen gastos, hay renta que tienen que pagar, luz, agua, seguro, empleados que tienen que pagar. Y tu diezmo permite que Dios pueda cubrir las necesidades de la iglesia. La ofrenda se usa para expandir el ministerio de la iglesia. En otras palabras, el diezmo se usa para cubrir los gastos fijos de la iglesia. Por ejemplo, toda iglesia tiene gastos fijos todos los meses. Ahora nosotros tenemos ciertos gastos fijos en este local que estamos alquilando. Gastos que hay que pagar. Toda iglesia tiene gastos fijos, renta que tienen que pagar, luz, agua, internet, empleados, seguros. Esos son gastos fijos que hay que pagar todos los meses, porque si no se pagan, no cierran. Entonces tu diezmo permite que la iglesia cubra los gastos fijos que tienen todos los meses. Ahora, cuando la iglesia quiere expandir su ministerio, por ejemplo, en este caso, en el caso de nuestra iglesia de Jesus House of Praise, el año que viene yo por fe declaro que vamos a alquilar y a poseer un local permanente donde vamos a poder ofrecer servicios no solamente el domingo por la mañana, pero también entre semana. Queremos ofrecer servicios de oración presencial, queremos ofrecer clases de discipulado. Para eso necesitamos un local. Entonces, la ofrenda tuya permite que paguemos los gastos fijos que tenemos ahora, pero también tengamos dinero adicional para avanzar la visión, para expandir la visión, para expandir el alcance del ministerio. Entonces Dios dice, traigan sus diezmos y sus ofrendas, porque yo los bendigo, porque yo abro las ventanas de los cielos sobre ustedes y reprendo la mano del devorador. Mira, esto te va a parecer cómico, pero te digo la verdad. Cuando tú eres fiel en darle a Dios, Él cubre tu carro para que no se rompa. Él cubre el aire acondicionado de tu casa para que no se rompa. Él cubre tu teléfono, Él cubre tu estufa para que no se rompa, porque todas esas son cosas que el diablo coge para sacar dinero. ¿Tú sabes cuánto vale arreglar un aire acondicionado hoy en día? El otro día yo mandé a arreglar el mío y fueron $250 en cuestión de 20 minutos. Pero cuando somos fieles a la palabra de Dios, Dios dice, yo protejo todas tus pertenencias, para que no te tengas que gastar cientos de dólares arreglando un carro, o arreglando una nevera, o arreglando una estufa, y así tengas para cubrir tus deudas, para sembrar en mi reino, y también para bendecirte en aquello que tú necesites. Entonces voy a terminar ya, y le voy a pedir a Grisi, vamos a orar por un momentito. Entrégale todo a Dios. No aceptes ninguna oferta de Faraón. No aceptes adorar a Dios desde el territorio del faraón.
No aceptes más ser un cristiano religioso que adora a Dios, sirve a Dios los domingos, pero de lunes a sábado vive conforme al sistema del mundo. Sal del mundo, sal del reino de tinieblas para que puedas caminar en autoridad espiritual y así el mundo no te apedree más. Hay muchos de ustedes que el diablo está apedreando con tu salud, apedreando con tu finanza, apedreando tu hogar, tu matrimonio, tu familia. ¿Por qué? Porque no estás caminando en autoridad espiritual. Porque toda oferta que tú aceptas del diablo, pierdes la autoridad espiritual en esa área. Tú no puedes tener autoridad en aquello que tú participas. Tú no puedes tener autoridad y andar en la libertad que Cristo tiene para ti cuando tú invitas al diablo en tu vida. Cuando tú sigues participando de pecado. Cuando tú sigues siguiendo el sistema del mundo y la cultura. Pierdes tu autoridad. Y para vivir en este mundo tú necesitas la autoridad de Jesús. Él te ha dado autoridad para reprender la enfermedad de tu cuerpo. Para sacar al enemigo de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia. Para sacar al enemigo de tu trabajo, de tu negocio. Él te ha dado autoridad en el nombre de Jesús para hacer eso. No la pierdas aceptando las ofertas baratas del diablo. No dejes a tu familia atrás. Di en esta mañana: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, mis nueras, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mi madre, mi padre, todos como familia vamos a servir a Dios. Vamos a adorar a Jesús. No los dejo atrás, porque mi familia no le pertenece al diablo. Mis hijos no le pertenecen al diablo y al pecado. Le pertenecen a Dios. Es la herencia, la descendencia que Dios me ha dado. Y esta mañana lo entregamos todo. Yo no dejo mi dinero atrás. Lo que tú me has dado, te doy gracias por el dinero que tú me has dado. Pero no voy a vivir para echármelo yo todo arriba. Para satisfacer toda demanda y todo deseo de mi carne. Para satisfacer el materialismo y el sistema del mundo. Las finanzas que tú me has dado, ayúdame a ser buen mayordomo, mayordoma de las finanzas. A manejarlas con la sabiduría de Dios, con el temor de Dios. Que yo sea fiel para sembrar en la obra del evangelio en esta tierra. Fiel para traer el diezmo y la ofrenda a la casa de Dios. Y así la visión de Dios se expanda en el mundo. Y gracias porque tú me prosperas. Porque tú reprendes la mano del devorador para que no toque mis pertenencias. Tú te comprometes a proteger nuestras finanzas cuando obedecemos tu palabra y sembramos fielmente diezmos y ofrendas en la obra de Dios en la tierra. No aceptamos la oferta del diablo. Y si en un momento lo hicimos y ahora tu palabra está tratando con nosotros, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Si yo he estado sirviendo a Dios desde el territorio del faraón, ahora me arrepiento en el nombre de Dios. Y consagro mi vida, consagro mi cuerpo, todo lo que tengo a Dios y al servicio de Dios. A no solamente oír la palabra de Dios, pero vivirla todos los días de mi vida y en toda área de mi vida. Me arrepiento si he dejado que mis hijos se queden atrás cuando yo vengo a la iglesia. Si yo he dado mal testimonio en mi hogar. Si me han oído mis hijos hablando mal del pastor, hablando mal de la iglesia. Si me han visto mis hijos gritándole a mi esposa y maltratando a mi esposa. Si mis hijos me han visto faltándole respeto a mi esposo y gritándole a mi esposo. Si mis hijos me han visto y he dado mal testimonio. Te pido que me perdones, Dios, en el nombre de Jesús ahora. Y ayúdame a honrar a Jesús y a la palabra de Dios. No solo con palabras, pero con hechos en mi hogar. Que mis hijos me vean como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Que mis hijos me vean orando. Que mis hijos me vean adorando a Dios. Que mis hijos me vean amando a mi esposa, trabajando duro para sacar adelante mi hogar. Que mis hijos me vean cuidando a mi esposo, respetando a mi esposo, amándolo con el amor de Cristo. Que mis hijos escuchen adoración en mi casa. Aun cuando yo pase por un problema, que mis hijos me vean teniendo fe, caminando por fe, orando en medio del problema. Que vean mi fe, que vean
mi obediencia y mi esperanza en Jesús y en la palabra de Dios. Ayúdame a predicar a mis hijos, no solo de palabras, sino con hechos, con estilo de vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.